Buenas noches, esto es FOU Ministries, una iglesia para los que no irían a una iglesia. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, amor. Feliz y expectante a lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Genial. Recuerde, estamos por redes sociales. Nos puede estar viendo por YouTube o por Facebook. ¿Qué debe hacer entonces para que esta transmisión se vuelva viral y el mensaje del Señor llegue a aquellos que están desesperanzados? ¿Qué hay que hacer? Aproveche este instante para que el link de esta publicación lo pueda compartir en todas sus redes sociales, para que muchas personas tengan acceso a ella y esta palabra trascienda incluso a lugares donde no podamos imaginar. Todos merecen conocer la verdad. Y recuerde, lo que hoy va a escuchar puede escribirlo en su cuaderno de notas. Coja un esfero y escriba lo que Dios le puede dar, porque puede tener la solución para la libertad que necesita, para la sanidad que necesita y puede ver el futuro que el Señor quiere para usted. Entonces, amor, no siendo más, oremos, ¿vale? Dale. Así es, disponga su corazón y donde quiera que esté, quite cualquier distracción. Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que llega, Padre Santo, a nuestros corazones. La recibimos, amado Padre, expectantes de que hará grandes cosas y transforma vidas y corazones. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos y disfrute la palabra de Dios. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Radio G, Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha, también se ve. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres. Visten a los que no tienen ropa. Y ayuden a los demás. Si tu plan A no funciona, tenemos el plan B. Plan B consiste en traer alimentos no perecederos para ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidad. La próxima vez que vaya al supermercado, compre algo de más y tráigalo a la iglesia. Y si usted tiene necesidad, acérquese a su líder y con confianza pida un plan B. Así podremos ayudarlo. Recuerde, si su plan A no funciona, tenemos el plan B. Buenas noches, familia FOU. Para nosotros es motivo de gran gozo que usted esté allí, conectado y expectante a la palabra de Dios que viene a través de nuestro pastor Chuck. Saludamos de manera muy especial a nuestros hermanos en FOU Miami y a todas aquellas personas que se encuentran observándonos a través de cualquier parte del mundo. Para nosotros son especiales y por favor en los comentarios háganos saber de dónde se conecta, de qué parte del mundo o de qué parte de Colombia, si así fuere. Y recuerde, si aún no se ha suscrito a nuestras redes sociales, lo puede hacer y de paso configure las notificaciones para que pueda estar al tanto de todos nuestros contenidos. Nuestros servicios presenciales son los días viernes como hoy a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Si por alguna razón no puede visitarnos, puede hacerlo a través de nuestros servicios virtuales los días viernes a las 8 de la noche y los días domingos a las 10 de la mañana. Y si usted quiere estar aún más conectado con nosotros, recuerde que cada 15 días tenemos una célula virtual dirigida a aquellas personas que se encuentran fuera de Bogotá o fuera de Colombia y que no pueden llegar acá a través de los links que vamos a enviar a través de estos números que aparecen en pantalla si ustedes se comunican y nos los hacen saber. Ahora bien, si en su corazón está en sembrar en este ministerio, recuerde que lo puede hacer a través de nuestra página web www.imfou.org. Busque el botón donar y allí se desplegará los diferentes medios de pago a través del cual recibiremos su diezmo o su ofrenda. Recuerde que en Colombia tenemos una cuenta Nequi y también lo podemos hacer a través de una cuenta de ahorros da vivienda.
Para pagos internacionales tenemos PayU, Suplas y Zelle. No siendo más, dispóngase a recibir la palabra que el Señor trae en la voz de nuestro pastor Chuck García. Bienvenidos. La Biblia dice que Jesús sabía exactamente quién lo iba a negar. Eso me produce cierto temor, porque tal vez sepa que alguno de nosotros se va a equivocar, va a fallar o va a negarlo. ¿Cómo hacemos para no negarlo? Me surge una pregunta. ¿Qué clase de persona lo negaría? ¿Por qué alguien negaría a Jesús? Pedro negó a Jesús, pero también Pedro murió por Jesús. ¿Sabe que hay algo entre una cosa y la otra? Entre Pedro negando y Pedro muriendo por Jesús. ¿Sabe qué hay en la mitad? La resurrección de Jesús. Nadie que perciba o le sea revelado a Jesús resucitado lo negará. Mis amados hermanos, qué bueno conectarme ahí con ustedes, qué bueno verlos a ustedes que llegaron hasta acá, qué bueno saber que usted está viendo nuestra enseñanza, que está ahí en línea. Lo invito a que si está siguiéndonos por YouTube, se suscriba y active la campanita para que cada vez que publiquemos algo, usted se entere de lo que estamos haciendo y esté fluyendo con nosotros, recibiendo lo mismo. ¿Cuántos han recibido algo acá? Amén. Hágalo más fuerte para que escuchen ellos. Amén. Aquí hay cientos de personas recibiendo de Dios. Tenga la misma actitud allá si no puedes llegar hasta acá. Si no puedes llegar hasta alguna de nuestras congregaciones, tenga la misma actitud. No es Netflix esto. No es entretenimiento, es palabra de Dios. Entonces, siéntese en su silla, tome su Biblia, papel y lápiz y no se mueva hasta que terminemos. No se mueva hasta que reciba lo que Dios nos está dando. Y si está en alguna de las ciudades en donde estamos, por favor, llegue hasta nuestra congregación si no tiene iglesia. Aquí lo estamos esperando. Amén. Déjeme iniciar mostrándoles el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Dice acá: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo alguien puede aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Wow, me hace dar susto esa última parte. Estamos viendo que algunas personas están considerando no seguirlo más, les parece difícil lo que está diciendo, les parece difícil su mensaje. Y él les pregunta si se ofenderían. Resulta que la razón por la cual alguien deja su iglesia, su congregación o a Cristo es por ofensa. Casi siempre es por eso. Se ofende por algo, no le gusta, no le parece algo. Y existen los buenos casos de personas que son promovidas a otro lugar o que se mueven para mejorar. Pero la mayoría de deserciones de las iglesias y de Cristo es la ofensa. Ahora Jesús les está diciendo acá: yo sé quiénes son los que me van a dejar. Él sabe aquí quién va a fallar. Y recuerdo que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿seré yo maestro? No sé si lo recuerda, en la última cena Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos ellos, todos tenían el mismo temor que tal vez nos puede asaltar ahora. ¿Seré que yo más adelante? ¿Será que ese novio que tengo me hace negar a Jesús? ¿Será que ahorita que estoy pobre lo busco con ganas, pero cuando tenga plática se me olvida el Señor? Y los discípulos preguntaron eso: ¿seré yo maestro? Ahora, hay personas que cantan las canciones, se saben las canciones, participan de todo lo litúrgico que hacemos, de toda la tradición religiosa, pero lo van a negar o van a hacer algo que lo niega.
Porque es que negarlo no es solamente decir no creo en Jesús, nada que ver con Jesús. No solamente eso negarlo. Negarlo es hacer algo que no lo identifique como de Él. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Que alguien diga, wow, yo no creo que Él sea cristiano, mire, me robó. Eso también es negarlo. ¿Cuántos entienden eso? Ok, Jesús sabe quiénes lo iban a negar. Entonces quiero que miremos algo en Mateo capítulo 26, verso 69. Vamos a ver a Pedro negándolo. Gloria a Dios por la vida de Pedro, porque me permite identificarme con él. ¿Cuántos saben eso? Uno dice, wow, mire, Pedro y yo nos parecemos. Mateo 26, verso 69. ¿Ya están ahí? Dice: mientras tanto, Pedro estaba afuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con el Galileo. ¿Qué está pasando acá? Jesús ha sido capturado, está siendo sentenciado a muerte, sus discípulos fueron esparcidos y Pedro está tratando de seguir de cerca a Jesús. Pero Pedro tiene un montón de temores dentro, tiene un montón de cosas sin arreglar, un montón de pendientes adentro que le van a jugar en contra. Una empleada del servicio, una mujer sin mucho rango, se le acerca y lo atemoriza. Le dice: tú estabas con el Galileo. Pedro se lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con juramento: ni siquiera conozco al hombre. Miren esto, piénselo un poquito conmigo. Pedro vio a Jesús transfigurarse. Lo vio en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías, y escuchó la voz del Padre. Pedro vio a Jesús sanar milagrosamente a su suegra en su lecho de muerte. Pedro vio cómo Jesús echó fuera al demonio del Gadareno. Pedro caminó sobre las aguas. Y unos momentos antes vio cómo Jesús le reparó la oreja a Malco, porque Pedro se la arrancó con la espada. Pedro ha visto tanto de Dios, ha visto tanto a Dios en Jesús, que parece absurdo que lo esté negando. ¿Cuántos saben esto? Pero no sea tan duro con Pedro. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios salvarnos y aún así cometemos errores? ¿Cierto? Hemos visto a Dios y aún así tenemos infinidad de recuerdos en lo que lo hemos negado, negándolo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se le acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro dijo: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Él sabía, Pedro se acaba de enterar que Jesús ya sabía que él lo iba a negar. Entonces también sabía que Judas lo iba a entregar. Entonces tal vez sabía que Marcos saldría corriendo desnudo. El Señor le había mostrado esto. Pedro negando a Jesús. ¿Cómo lo niega después de haber visto tanto? ¿Cómo hace eso Pedro? Porque si sabemos la respuesta, tal vez sepamos qué nos está pasando. ¿No cree? O sea, si sabemos por qué Pedro falló después de haber visto tanto de Dios, tal vez podamos saber qué es lo que pasa entonces con nosotros, porque seguimos pecando, fallando, negándolo. ¿Alguien quisiera saber eso? ¿Alguien quisiera entender eso? ¿Cómo es que una persona que ve a Dios hacer tanto como vio Pedro es capaz de negarlo con temor, de llenarse de miedo? ¿Cómo es que pasa esto?
tal vez tengamos respuesta para algo que nos esté pasando a nosotros. Quiero ir a una oración del apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, verso 15. Algo salta a mi mente cuando pienso en esto. Pablo oraba de forma muy eficaz. Está orando Pablo aquí. Esta oración de Pablo es una oración que usted debe practicar por usted. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos aprendieron eso en CEPCO? O sea, usted, si no sabe cómo orar por usted, esta es una excelente forma de orar. Porque usted sabe que tiene problemas, errores. Usted puede orar para que le quite Dios el mal genio. Y hay gente orando así: ay, Señor, quítame el mal genio. No se lo va a quitar. Señor, quítame esta flojera que tengo. Dicen que uno de los síntomas del Omicron es fatiga y cansancio. Vi una persona que dijo: no tengo pereza, tengo es Omicron. Señor, sáname de la pereza. Dios no va a quitar eso. ¿Sabe algo? Un árbol de naranja no tiene que orar para dar naranjas. Su fruto es naranja. Un cristiano lleno del Espíritu no tiene que orar para no ser de mal genio. Su fruto es gozo. Wow. O sea, no es esfuerzo, es su fruto. Es lo que se espera. Pablo, aquí en Efesios, está haciendo una oración por los creyentes normales, vulgares, como cualquiera, usted y yo. Entonces, ¿qué está orando Pablo por los creyentes? Vamos a verlo, porque ora específicamente para que entendamos lo que pasó en la cruz, en la resurrección. Porque la diferencia entre Pedro negando a Jesús y Pedro muriendo por Jesús es la resurrección. Es lo único que hay entre las dos cosas. Lo único que hay, la única cosa que hizo el Señor entre el momento en que Pedro lo niega hasta el momento en que Pedro se levanta con valor es la resurrección, no hay más. Y es la resurrección de Jesús la que nos hará valientes. Mire, muchas personas están diciendo que Jesús no existió, que es un mito. Ahora, es bastante absurdo pensar en eso, porque los escritos de Jesús o acerca de Jesús no están más lejos de 36 a 70 años de que Él murió. En cambio, los escritos de Alejandro Magno están 400 años después de que Él murió y los creen. Y son pocos. Y se han encontrado más de 2.600 escritos de Jesús en diferentes lugares. Y todos coinciden, milagrosamente. O sea, pensar que Jesús no existió es ser bien absurdo de forma histórica. Pero entonces algunas personas dicen: ok, existió Jesús, pero no fue tan poderoso como dicen. ¿Sabe que la evidencia de que Jesús resucitó son sus discípulos? Porque ¿cómo una mentira transformaría a un cobarde en un perfecto predicador? Pedro ya lo negó una vez. ¿Cómo es que después ya no lo niega y al contrario decide morir por él? ¿Qué lo cambió? La resurrección. Y eso es lo que va a hablar aquí Pablo. Se lo leo. Efesios capítulo 1, verso 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Su Reina Valera dice: para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que les ha dado, que ha dado a los que los llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Vean por lo que Pablo ora por los creyentes. No ora por el arriendo. Él no está orando porque deje de decir groserías. No está orando para que deje el cigarrillo, la marihuana o la novia. Pedro está orando porque la gente entienda, reconozca, le alumbre sus ojos. Mira el verso 19.
También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Pablo quiere que los creyentes normales entendamos el increíble poder de Dios para con nosotros. Pablo quiere que los creyentes en todo Éfeso, y en este caso todos nosotros, comprendamos el poder de Dios para con nosotros. Que hay poder disponible. Por eso creer que Dios no es poderoso es absurdo. Y creer que no tiene poder disponible para mí es peor todavía. O sea, creer que no puedo vencer esta vida de forma poderosa, sino que me toca de forma natural, es absurdo. Creer que solo voy a obtener la casa que yo quiero después de 40 años trabajando y no que Él es poderoso para dármela, está negando quién es Él. Él es poderoso y me dio poder. Eso está orando Pablo acá. Mire cómo ora Pablo por un creyente. Usted puede orar por ese creyente que usted más ama, usted. Amén. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Y ahora va a poner un ejemplo de ese poder. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. O sea, Pablo quiere que nosotros entendamos que el gran poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está disponible para nosotros. O sea, resurrección. Entonces parece ser que Pedro lo entendió. Porque después de que Pedro ve a Jesús resucitado, nunca más lo negó. Fue mudado a otro hombre. Fue cambiado completamente. Por eso es que la evidencia de la resurrección de Jesús son los que hablan de Él con valor. Porque a pesar de que les incauten sus bienes, a pesar de que los persigan, los insulten, los maltraten, los echen de sus familias, no callan a Jesús. Por menos personas callan hoy. Por menos. Entonces es natural que alguien que no conozca la resurrección de Jesús lo niegue. El hombre le dice a la señorita: escoja su iglesia o yo. Y si ella duda, no conoce la resurrección de Cristo. ¿Me está entendiendo? O una familia tóxica, una familia invasiva, le dice al joven creyente: nosotros nunca hemos sido cristianos, nosotros siempre hemos sido de la tradición. Si usted se mete en esa religión, está diciendo que no es de la familia. Y si este joven o esta persona accede a eso, quiere decir que no ha conocido la resurrección de Jesús. Es la resurrección lo que hace diferencia. Porque que hubiera caminado sobre las aguas no hizo diferencia para Pedro. Que le hubiera sanado la suegra no hizo diferencia para Pedro. Que lo hubiera visto transfigurado no hizo diferencia para Pedro. Lo que hizo diferencia fue entender lo que Pablo está orando por los efesios. El mismo poder que resucitó a Jesús está disponible para nosotros. Eso fue lo que hizo la diferencia en Pedro. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Mire, Pablo está describiendo el poder y estaba orando antes para que lo entendamos que lo tenemos. Y ahora lo está describiendo. Está diciendo que ese poder resucitó a Cristo. Está diciendo que ese poder lo entronó. Está diciendo que ese poder le dio la más grande autoridad. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernadores, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.
está describiendo el poder. Ahora entiende por qué Pablo decía, ok, si queremos que un cristiano pierda la reversa, lo que tiene que entender es la resurrección y el poder que operó ahí. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si usted siente temor y dice como los discípulos, ¿seré yo maestro? ¿Seré que yo más adelante me dejo ganar de aquello? ¿De esta situación? ¿De esta dificultad? ¿Será que cuando estén marcando a todos y no nos hemos ido, yo me dejo marcar para poder entrar al club? Es una gran cosa que se están pensando ahora. Bueno, yo personalmente creo que la iglesia habrá partido antes de que impongan la verdadera marca de la bestia, no los ensayos, la marca. Pero si no nos llegásemos a ir, si el Señor permitiera que estuviéramos tal vez 1 o 2 meses mientras implantan la marca verdadera de la bestia y tuviésemos que sembrar zanahorias en el tejado, tener gallinas para poder comer huevo y ya no tener más internet ni redes sociales, sino vivir con la luz del sol, porque todo eso se paga con la marca de la bestia. Tal vez algunos dirán, uy, yo no puedo con eso. ¿Qué tal yo te falle, Señor? Yo una vez leí que la Biblia dice que Dios sostendrá sin caída a todos los que Él ama. Oh, sentí un alivio, porque yo dudo de mí. El del espejo es terrible. Yo lo conozco. Yo dudo de mí. ¿Cómo orar por aquel? Oh Señor, que entienda la resurrección de Jesús, que le sea revelado Cristo resucitado. Con esto le quitamos la reversa. Ahora, por favor, siga viendo un poquito a Pablo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 1. Quiero ver a Pablo un poco más. Voy a leerle un poquito. Voy a leer 10 versículos, entonces sígame ahí con atención. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Me encanta esta versión. Alégrese, con eso protege su fe. Ok. Y algunos son tan expertos en no alegrarse que la cara les quedó así. Sí, la cara ya está acostumbrada, como el zapato ese que se gasta por un lado. El zapato se acostumbró a su forma de caminar. Ok, su cara se acostumbró a su estado de ánimo. Mira lo que está diciendo Pablo acá, me gusta esta versión. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me cansaré de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. El gozo protege su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, mutiladores del cuerpo, que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, sería yo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo es el ejemplo de lo que está diciendo. O sea, Pablo puede decir, míreme, yo lo viví. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Eso era un honor en Israel. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Wow, era como si fuera, no sé, de la familia Windsor. Santos, no sé, alguna cosa. Vargallera, no sé. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Mire, él no está mintiendo, él no está exagerando aquí. No, el Espíritu Santo no le permitiría hacer eso. Él era la nata de Israel. Él era el mero mero. O sea, todo el resto éramos chusma al lado de Pablo. Él era la nata de Israel. Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro.
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Verso 7, se pone genial esto. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ok, ahora Pablo tuvo una ventaja, es un pensamiento mío, no es doctrina, es algo que yo pienso. Pablo tiene una ventaja sobre Pablo, sobre Juan, sobre Pedro, sobre Marcos, y es que Pablo nunca vio a Jesús meramente hombre. ¿De acuerdo? La primera vez que Jesús se le manifiesta, lo derribó. No sabemos si estaba en un caballo o no, lo derribó. Con toda su potencia, Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Wow. Inmediatamente, temblando, mojando cuco, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pues Jesús, a quien tú persigues. Wow. ¿Qué quieres que haga, Señor? Blandito, mansitico, la nata de Israel tirada en el piso delante del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, Pablo no tuvo esa dualidad que tuvieron los demás apóstoles. ¿Será o no será? Pero mírenlo tan feíto. ¿Será que es el Mesías? Pero es que vea, viene de Nazaret. De Nazaret no ha nacido nada bueno. ¿Será el Mesías? Los apóstoles del Cordero sí pasaron eso. Ellos sí tuvieron que creerle a pesar de lo que veían. Y pues Pablo tuvo una ventaja, que se le apareció ya resucitado. Resucitado. Amén. Resucitado. Todo vale nada cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Jesús, todo. Al revés. Ponga a Jesús a un lado y su vida al otro. ¿Qué pesa más? No le ponga nada al lado a Jesús. Jesús y todo lo demás al otro lado. Le sigo leyendo. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. O sea, ya no se ufanaba de todo lo religioso que era. Ya no se creía algo por todo lo que había guardado, o por la posición, o por de quién era hijo. Pues la forma en que Dios hace justos a los hombres delante de Él se basa en la fe. Y el verso 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Nota a dónde quiere llegar Pablo? Pues por eso le dice a los efesios que esa es la clave para no fallar nunca. Por eso le dice a los efesios: si tiene algo por qué orar por usted mismo, ore por esto, que entienda la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue el poder que operó en ese momento? Porque es el que está disponible para la iglesia. ¿Alguien me está entendiendo? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Sabe algo que estaba analizando? Y los que sean raptados no experimentarán muerte. Y algunos dicen: genial, no me voy a morir, seré transformado en vida. Pero los que murieron en Cristo, no sé, piense que alguien murió en una bomba y la bomba lo volvió 1000 pedazos. ¿Se imagina el milagro? O que alguien fue cremado después de muerto y sus cenizas arrojadas al mar.
Wow, esa es más grande. Supéreme esa. Entonces Pablo dice, que me maten. Que me maten. Para que el milagro sea mejor y yo experimentarlo. Wow. Ahora, ¿quién quiere que lo maten? ¿Quién no teme que lo maten? ¿Quién busca que lo maten por Cristo? Uno que ya degustó el poder de la resurrección. O si no, no. Si alguien no ha degustado el poder de la resurrección, pues no quiere nada que atente contra su integridad. No lo quiere, pues no sabe este gran poder. Entonces es normal que cuando amenazan a un cristiano que no conoce o no ha discernido o no ha entendido o no le ha sido alumbrado su entendimiento, mostrándole el poder de la resurrección, es normal que esta persona tenga miedo de que lo lastimen por su fe. Es normal. O sea, era normal que Pedro hubiera negado a Jesús en el momento en que lo negó. Pues un golpe duele. Un golpe de un soldado romano duele. Que lo deje su familia duele. Que su novia lo eche por ser cristiano duele. Que se burlen de usted en el trabajo duele. Y es normal que una persona que no conoce la resurrección de Cristo ante estas cosas flaquee en su fe. Pero si alguien le ha sido revelado, le ha sido alumbrado su entendimiento con la resurrección de Cristo, no le va a importar ni que lo maten, pues sabrá que resucitará. Eso está diciendo Pablo acá. Quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cómo se experimenta ese gran poder? Pues muriéndose y resucitando. Quiero experimentar el gran poder que lo resucitó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Wow. Ahora veamos el momento en que Pedro cambia. Recuerde que Pedro lo negó y después estaban todos escondidos en una casa, que las mujeres tenían más valor que ellos. ¿Quiénes fueron los primeros en verlo resucitado? Las mujeres que seguían a Jesús tenían más valor que ellos. Y tal vez por su posición menoscabada en Israel, nadie dudaba de ellas. Porque las tenían tan en poco que decían, son dos mujeres, van por una tumba a llorar. Y fueron las primeras en verlo resucitado. Pero después Jesús se aparece a ellos. Eso está en Lucas 24, del verso 35. Se lo voy a leer. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habrían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció en pie en medio de ellos. Acá hay algo que notar. Los hombres de Emaús están predicando la resurrección de Cristo. No sé si lo entiende. Ellos vieron a Jesús camino a Emaús. Se encuentran con los discípulos y les están contando esto. Y cuando están contando que vieron a Jesús resucitado, se aparece Jesús. ¿Ok? ¿Quiere manifestaciones de Jesús? Predique que está vivo. Predique que está vivo. Ahí es como si lo trajera. Amén. Entonces, justo mientras contaban la historia, ¿sí se da cuenta? De pronto Jesús mismo apareció en medio de ellos y les dijo, paz con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden verlas, yo soy. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. ¿Nota lo que está haciendo Jesús acá? Quitándoles la duda y el temor. ¿Cómo? Con la revelación de que está vivo. A tal punto que le dice, venga Pedro, toque, vea, toque. Un fantasma no tiene cuerpo. Yo sí, toque. ¿Recuerda lo que hizo? Ahora, inclusive recuerde lo que hizo con Tomás. Ok, criticamos a Tomás porque Tomás ese día preciso no fue a la iglesia y se apareció el Señor.
Después todo el mundo le contaba que Jesús apareció y usted no estaba. Y él dijo, no, si yo no veo, no creo. En otra vez, donde si Tomás sí estaba en la reunión, se aparece Jesús y Jesús le dice, venga para acá. Y le mete la mano en el costado y le dice, no seas incrédulo sino creyente. Y nos burlamos de Tomás y miramos mal a Tomás porque Tomás hizo que Jesús hiciera un extra. Nosotros lo hemos hecho también. También hemos obligado a Jesús a hacer extras. Señor, yo te amo, yo te creo y todo, pero ayúdame. ¿No hemos hecho eso a veces? Ok. Entonces aquí Jesús les está quitando la duda, les está quitando el temor, porque estaban escondidos, amedrentados, metidos en una casa. Las mujeres les traían la comida, salían y le tranquilo Pedro, no se asuste, soy yo. Golpeaban la puerta y todos quedan quietos. Y tenía que decir María, soy yo, muchachos, tranquilos. 12 guaymarones allá grandísimos, aterrados, dependiendo de las mujeres que pudieran ayudarles, porque habían perdido su fe, habían visto morir a su Señor. Y de repente se aparece Jesús acá y les cura la fe, les cura el temor, manifestando su resurrección. Por eso es que Pablo dice que entendamos la resurrección, que comprendamos que resucitó. Amén. Entonces eso me hace entender por qué Juan escribe esto. Vaya por favor conmigo a primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice acá. Y les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos. ¿Nota a Juan lo que dice? Otra versión dice, es que yo no estoy hablando de algo que me inventé, estamos hablando de lo que hemos visto, oído y tocado. Al Dios de la vida que se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y dice, y somos testigos de Él. Testigos. Por eso Jesús resucitó, por los testigos que hay. En los métodos jurídicos, en los métodos legales, el valor de un testimonio es suficiente para dictar sentencia. El valor de un testigo. Y aquí tenemos a 12 cobardes encerrados, 11 porque uno se murió, ¿lo recuerdan? 11 cobardes reunidos, asustados en una casa, hablando bajito, con la luz apagada, que de repente salieron de ahí y trastornaron el mundo. Y fundaron el movimiento que tiene más poder de transformación social que cualquiera. El cristianismo. O sea, la evidencia de que Jesús resucitó es usted aquí sentado. ¿Me está entendiendo? ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sabe? Déjeme leerle lo que dice la tradición acerca de Pedro. No está en la Biblia, pero está en los escritos de la tradición. La crucifixión de San Pedro, por cierto, sería totalmente distinta a la de Jesús. Y se produjo boca abajo, según relata el teólogo cristiano Orígenes de Alejandría, quien asegura que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir. El que lo amedrentó una criada del servicio, ahora le dice a sus verdugos cómo quiere morir. Wow. San Jerónimo, en su obra Varones Ilustres, corrobora lo anterior y asegura que de manos de Nerón Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado en la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que había sido su Señor.
Jacobo, de la vorágine, la leyenda aurea, precisa que en el momento en que Pedro fue crucificado, el apóstol dijo: cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en una posición natural, con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En eso sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió del cielo a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él, yo he recibido su gracia y su llamado, y voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Os ruego, por tanto, clavar mis miembros así en la cruz. Lo hagáis de tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte de abajo del madero. Y los verdugos tuvieron a bien cumplirle su deseo. Wow. ¿Se imaginan esto? Wow. ¿Sabe quién mandó matar a Pedro? Nerón. 2 años atrás había matado a Pablo decapitado. Pedro iba huyendo en un carro con telas, huyendo de Roma, y a escasos 3 kilómetros dijo: ¿y no he de morir como mi Señor? ¿He de escapar de mi graduación? Y se bajó junto con su esposa y entraron a Roma, tomados de la mano, y se entregaron a los soldados para ser muertos. Entonces algunos dicen: no, a Pedro lo mataron. ¿Qué lo mataron? Se entregó. Porque pensaba igual que Judas, que Pablo. A ver si de pronto alcanzo ser semejante a él, tan siquiera en su muerte. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo un cobarde que lo amedrentaba una empleada del servicio ahora se enfrenta a Nerón? Cuenta también la tradición que no se arrodillaba ante nadie, que Pedro no dobló sus rodillas nunca más, a menos que un gallo cantara. Caía de rodillas adorando a su Señor, sin importarle si estaba delante del mismo Nerón. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? Jesús resucitado. Entonces tenemos que orar, como Pablo nos aconseja: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, para que yo comprenda el increíble poder que levantó a Jesús de los muertos, el cual está disponible para mí, que ahora creo. Amén. Y no sé cómo lo hará Dios, no sé qué hará en usted, no sé qué hará, pero seguro le revelará su resurrección. Y usted ya nunca más temerá en negarlo. Nunca más temerá en fallarle. Nunca más. Ya no dirá: ¿seré yo maestro? No. Dirá: pues me devuelvo para Roma. Aquí estoy. Creo en Jesús. ¿Y qué? ¿Qué me van a hacer? Es la gran diferencia. Si tiene temor de fallar al Señor, si en ocasiones se hace un espía del Evangelio, pasa desapercibido, si tiene temor de pregonar a Cristo, la forma correcta no es sentir culpa por esto, no es sentirse avergonzado por esto. La forma correcta es: Señor, revélame el poder de la resurrección, y con eso perderé la reversa. Solo iré adelante en Cristo Jesús. Vamos a hacerlo, ¿le parece? Póngase sobre sus pies. ¿Por qué alguien negaría a Jesús? Porque no lo ha visto resucitado. Por eso alguien negaría a Jesús, porque no lo ha visto resucitado. Pedro, a pesar de todo lo que vio, lo negó. Pero después de tocarlo resucitado, nunca más. Diga conmigo: nunca más. ¿Queremos eso? ¿Queremos eso? Ok, levante su mano ahí conmigo. Y va a orar por usted mismo, como por cualquier creyente que usted quiere que no sea parte. Va a orar por usted mismo como ahora por aquel hermano que usted sabe que está débil en la fe.
o que a veces duda o tambalea en Cristo, o a veces se aparta de Dios por unos días y después vuelve a la iglesia y va y vuelve, va y vuelve. ¿Cómo oraría por él? Así voy a orar por usted hoy mismo. La oración de Pablo. Dígalo conmigo, permítame guiarlo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, oro para que me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que yo comprenda el gran poder que levantó a Jesús de los muertos y lo puso por encima de toda la creación en todos los tiempos. Que yo entienda este poder y que comprenda que ese es el poder disponible para la iglesia de la cual hago parte. Revélame, Señor, el poder de la resurrección, para que yo no tema fallarte, sino que tenga valor y denuedo para anunciarte. Gracias, Señor. Creo que me has oído. Creo que empieza a ocurrir ahora mismo. Tengo revelación y sabiduría del poder de la resurrección disponible para la iglesia. Lo creo y me alegro por eso. Amén. Aleluya. Si alguno de los que está ahí, que me ha visto, que ha escuchado este mensaje, que está aquí conectado con nosotros, ha entendido y ha comprendido que necesita a Jesús en su vida, hacerlo su Señor, su Salvador personal, su único Dios. O tal vez haya alguien acá que ha comprendido eso, de las personas que nos visitan hoy. Quiero guiarlos en una oración valiente y definitiva, sencilla pero poderosa. Ahí donde usted está, diga esto conmigo. Si hay alguien aquí, también dígalo. Señor Jesús, te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Declaro con mi boca que confío en ti, que creo en ti. Creo que viniste a esta tierra, que te hiciste hombre, que caminaste entre nosotros y que fuiste a la cruz por mis pecados. Creo que fuiste muerto y que resucitaste. Creo que estás sentado a la diestra del Padre y yo estoy contigo ahí. Creo eso, creo en tu perdón, creo que tu sangre me limpia y creo que tengo en mi vida tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted hizo esa oración por primera vez, déjeme decirle que usted ahora es un cristiano, un creyente, como Pedro, como Juan, como Marcos o como alguno de nosotros. Déjeme saber que Dios está haciendo algo en su vida. Déjeme saber si ha creído en Jesús. Yo leo los reportes, me encanta leer sus reportes y me dan risa los que nos atacan, pero yo estoy atento de eso. Por favor, escriba a nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales por donde nos está viendo. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.